Augusto hizo todo lo posible para evitar que fuera emperador. Sin embargo, al final, Tiberio se adelantó a todos sus competidores y obtuvo el puesto de segundo emperador romano. ¿Pero cómo lo logró? Esta posición era rechazada por Augusto, y para entenderlo, debemos retroceder al año 42 a.C. Apenas habían pasado unos años desde la muerte de Julio César, el padre de Tiberio, llamado Tiberio Claudio, era un hombre que cambiaba de lealtades con frecuencia. Al principio, apoyaba a Julio César durante la guerra civil contra Pompeyo, pero luego elogió a los senadores que quitaron la vida a César. Fue entonces cuando Claudio Nero decidió aliarse con el hermano de Marco Antonio, llamado Lucio Antonio, durante la guerra perusina y comenzó a incitar una rebelión contra Octaviano. Lo hizo reuniendo tropas de soldados veteranos descontentos con Octaviano, y la guerra resultante causó mucha destrucción y pérdidas, incluida la vida del abuelo de Tiberio en el año 42. La familia de Tiberio tuvo que enfrentar diversas adversidades y turbulencias, ya que la derrota de Lucio Antonio obligó al padre de Tiberio a huir a Sicilia y luego a Grecia. La madre de Tiberio, Livia Drusila, tenía mucho más prestigio en Roma que su propio esposo. En noviembre del año 42, Livia, que en ese momento tenía solo 17 años, dio a luz a su primer hijo, al que llamó Tiberio Claudio Nero. Después de muchas dificultades, 3 años después, en el año 39 a.C., la familia de Tiberio logró regresar a Roma, pero aún tuvieron que enfrentar problemas financieros y dificultades para recuperar sus propiedades confiscadas. Lograron asegurar un futuro más prometedor para Tiberio al garantizar que fuera adoptado por un senador rico en el mismo año en que llegaron a Roma. Cuando Livia regresó a Roma, Otaviano mostró interés en ella, y ambos se convirtieron en amantes. Es probable que Livia ya no viera un futuro tan prometedor con su esposo, cuya carrera estaba acabada en ese momento. Otaviano, de 24 años, decidió divorciarse de Escribonia tan pronto como ella dio a luz a su hija Julia. En general, para que un marido romano se divorciara de su esposa, solo necesitaba decir la frase «toma tus cosas para ti». En este caso, Otaviano añadió como razón de su divorcio que ya no soportaba la personalidad amarga de Escribonia. En cuanto al padre de Tiberio, se divorció amigablemente de Livia, y a principios de octubre de 1939 AC, Otaviano y Livia ya estaban comprometidos. Livia se mudó a vivir a la casa de Otaviano como su prometida, y fue allí donde el 14 de enero de 1938 AC dio a luz a Druso, quien luego fue enviado para ser criado por su padre el 17 de enero, solo 3 días después de que ella diera a luz. Livia y Octaviano se casaron, su padre ya había fallecido, y ella parecía tener pocos parientes cercanos del sexo masculino. Por eso, Claudio Nero, su exmarido, la acompañó en la ceremonia. Pasaron algunos años y, en el año 32 a.C., el padre de Tiberio falleció. Con la muerte de su padre, él y su hermano Druso fueron a vivir con Livia y Augusto, al lado de la hija del emperador Julia y también de su primo Marcelo. A los 13 años, Tiberio tuvo la oportunidad de participar en un desfile triunfal de su padre adoptivo, que celebraba la victoria sobre Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium. En ese momento, Tiberio montó a caballo y desfiló al lado de Augusto durante la procesión, marcando una de sus primeras apariciones públicas. Algún tiempo después, cuando Augusto ya era emperador y tenía alrededor de 40 años, enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. A partir de ese momento, comenzó a considerar una serie de posibles herederos, incluyendo al joven Tiberio y a Druso. Por lo tanto, a los 17 años, Tiberio comenzó a ser entrenado y se incorporó oficialmente a la política, ocupando el cargo de questor bajo la dirección directa de Augusto. Además, tuvo el privilegio de postularse como pretor y cónsul años antes de lo que la ley exigía. Con menos de 20 años, Tiberio ya estaba al frente de un gran ejército, participando en campañas militares, especialmente en el conflicto con el Imperio Parto, consolidando su reputación como líder hábil y estratégico. Alrededor del año 20 a.C., con unos 22 años, Tiberio partió hacia Oriente para unirse a Augusto, con la urgente necesidad de revertir las pérdidas romanas a manos del Imperio Parto. El rescate de los estandartes de las legiones romanas que habían sido capturados durante los enfrentamientos anteriores se convirtió en una prioridad, impulsando a Tiberio a liderar campañas más audaces y decisivas. Su intervención en Armenia, con el objetivo de convertirla en un estado cliente romano, desencadenó negociaciones delicadas con el Imperio Parto, resultando en un acuerdo que restableció la neutralidad en la región. Mientras su hermano Druso era reconocido por las legiones debido a su carisma y ganarse el corazón de las tropas y el pueblo romano,
Tiberio era conocido por su disciplina rigurosa y enfoque directo, lo que lo convertía en una persona más. A pesar de ser respetado, también lo mantuvo distante de sus tropas en el año 9 a.C., cuando estaba en una campaña en Germania. Druso murió debido a una caída de caballo. Después de la muerte de su hermano, Tiberio, aunque cercano a él, evitó el luto exagerado, creyendo que mostrar tristeza ante los demás denotaría debilidad de su parte. Viajando con el cuerpo de Druso a Roma, participó en homenajes y recibió honores por sus propias hazañas militares. Así, Tiberio asumió el papel de Druso en Germania. Esta tragedia con Druso sacudió una vez más la estructura de la sucesión imperial, ya que era la tercera persona de las consideradas por Augusto en la sucesión al trono en fallecer. Tanto la esposa de Augusto, Marcelo, como también el sobrino de Augusto, Marcelo, ya habían muerto, y ahora, finalmente, Druso. Esto impulsó aún más a Tiberio al centro de la carrera por el poder. Su ascenso político y militar, especialmente en Panonia y Germania, fortaleció su posición como heredero de Augusto. A medida que Tiberio avanzaba en su carrera, sus actividades políticas y militares ganaron protagonismo, llevándolo a forjar alianzas estratégicas para asumir posiciones de liderazgo cada vez más importantes. Uno de estos acuerdos fue su matrimonio con Vipsania Agripe, hija del general Agripa. Sin embargo, después de la muerte de Agripa, Augusto obligó a Tiberio a separarse de Vipsania, que en ese momento también estaba embarazada, para casarse con su hija Julia, viuda de Agripa. Aunque Tiberio amaba a su antigua esposa, su nuevo matrimonio con la hija del emperador impulsó aún más su posición en la línea de sucesión imperial. Después de 3 años de la muerte de su hermano, en el año 6 a.C., Augusto otorgó a Tiberio el poder tribunicio, colocándolo junto a Agripa en las regiones orientales del imperio. Sin embargo, esta designación estratégica de Augusto tenía como objetivo en realidad alejar a Tiberio de Roma, ya que los dos herederos y nietos de Augusto, llamados Cayo y Lucio, estaban ganando influencia en Roma. Sin que Augusto pudiera imaginarlo, Tiberio rechazó su misión en el Oriente, enfureciendo a Augusto. Esta negativa llegó al Senado, donde Augusto se quejó de ser abandonado y traicionado por Tiberio. Las motivaciones detrás de este acto de Tiberio podrían haber sido, en primer lugar, la atención a su nuevo matrimonio con Julia, y en segundo lugar, la percepción de que Augusto favorecería a sus nietos como herederos, alejando a Tiberio de la sucesión imperial. Después de este giro, Tiberio decide exiliarse en la isla de Rodas, un episodio marcado por el aislamiento y decisiones difíciles que revela una fase intrigante de su vida. Al llegar a la isla griega, busca vivir en relativo aislamiento, mientras Augusto continúa favoreciendo aún más a sus nietos, yendo más allá de las normas habituales. Mientras tanto, Tiberio recibe la noticia de que su esposa Julia ha sido desterrada de Roma. Resulta que Augusto recibió información de su conducta inmoral y decidió exiliarla. Julia murió de hambre en su exilio en el año 14 después de Cristo. Esto no solo sacudió la relación entre Tiberio y Augusto, sino que también lo dejó en una posición más frágil ante el eventual fallecimiento del emperador. Entre los años 2 y 1 a.C., Tiberio pide regresar a Roma, pero su solicitud es denegada por Augusto, dejando a Tiberio en Rodas en contra de su voluntad. Estos eventos arrojan sombras sobre esos años, considerados por el historiador Suetonio como el punto más bajo e inseguro en la vida de Tiberio. Se describe incluso la caída de estatuas de Tiberio y la creciente hostilidad, poniendo su vida en peligro. Después de algunos años en el exilio, en el año 2 después de Cristo, el nieto de Augusto, Cayo, permitió que Tiberio regresara a Roma, pero tuvo que mantenerse alejado de la vida pública. Aunque restringido de ocupar cargos, Tiberio estaba nuevamente en los pasillos del poder. Sin embargo, como es costumbre, la situación en Roma cambió por completo, y en este caso, los dos nietos de Augusto murieron poco después de que Tiberio regresara. Lucio murió a causa de una enfermedad contraída en Milán, y Cayo falleció 2 años después debido a una herida en batalla. En Armenia, corrían rumores de que Livia, esposa de Augusto y madre de Tiberio, estaba detrás de intrigas para asegurarse de que su hijo se convirtiera en el próximo emperador. Aunque difícil de confirmar, sabemos que la familia de Augusto tuvo que lidiar con muchas muertes prematuras. Consciente de las necesidades de la sucesión imperial, Augusto restituyó a Tiberio en el poder tribunicio, una decisión estratégica para consolidar la seguridad en la sucesión al trono. Además, para garantizar la estabilidad imperial, Augusto realizó una serie de adopciones. Legalmente adoptó a Tiberio como su hijo, quien pasó a llamarse Tiberio Julio César. Al mismo tiempo, Tiberio tuvo que adoptar al hijo de su difunto hermano Germánico como su sucesor.
A pesar de tener un hijo biológico llamado Druso, el joven germánico tenía solo 6 años cuando su padre murió en el año 9 a.C. y heredó un nombre prácticamente profético, ya que se hizo famoso en sus campañas en Germania al crecer. Su madre era Antonia, hija de Marco Antonio y Otavia, hermana de Augusto. Después de la adopción, Tiberio tuvo que esperar algunos años antes de convertirse en emperador. Mientras tanto, lideró con éxito las campañas en Germania, enfrentando una revuelta en la Panonia y desplazando sus fuerzas hacia el este. Aunque inicialmente adoptó un enfoque cauteloso, su estrategia demostró ser efectiva. Se negó a ceder a la presión por resultados rápidos, mantuvo la calma y evitó métodos que pudieran aumentar el sufrimiento de sus hombres. La victoria decisiva en el año 8 después de Cristo solidificó la reputación de Tiberio como estratega militar. Al regresar de la Panonia, fue aclamado por la victoria, reforzando su posición como sucesor de Augusto. En el año 12 después de Cristo, Augusto reconoció su importancia y le otorgó poderes iguales a los suyos. Al año siguiente, Tiberio se convirtió en cónsul con Augusto, estableciendo las bases para su futura liderazgo. El 19 de agosto del año 14 después de Cristo, Augusto falleció a los 75 años. Su cuerpo fue cremado con las debidas ceremonias, y según lo decidido por el Senado, se convirtió en una divinidad. Su testamento confirmó a Tiberio, entonces con 55 años, como el único heredero sobreviviente. La transición de poder fue pacífica, sin desafíos de rivales. Tiberio, en el apogeo de su poder, se encontró en un papel extremadamente difícil al suceder al hombre que había moldeado el destino de Roma durante muchos años. En los próximos eventos, veremos los acontecimientos más importantes que marcaron el reinado de Tiberio como emperador. No olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo.